buenos días o buenas tardes, perdón, a todos los presentes. Vamos a dar algunos minutos más para que se siga conectando más personas y en breve iniciamos con esta charla. Muchas gracias.
Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿se escucha bien? Perdón por la demora. Por favor, si confirman, si se escucha. Genial. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Eh, Como ven en la pantalla, el título o el tema de la misma es la resolución administrativa 192-2020 del Poder Judicial, que no es otra cosa sino la actualización del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del Poder Judicial, ¿sí? Este, Me presento, yo soy Renzo Pajuelo, consultor de salud de MacRider, médico ocupacional, y por favor a todas aquellas personas que están participando y tienen alguna duda, conforme yo voy conversando con ustedes, les voy a agradecer enormemente que puedan dejar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas que encontramos en la parte baja. No hay parte que dice preguntas, ahí dejen sus preguntas y en los últimos 10 minutos de la charla voy a intentar resolverlas. Voy a intentar resolverlas con la mayoría de las preguntas que hayan, si es que son muchas, bueno, de repente algunas quedarán en el aire, pero vamos a ir avanzando de esa forma, ¿sí? Bien, ahora sí. ¿Cómo es que, por qué es que existe un plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo? Existe porque hay una norma que nos lo exige, ¿no? La resolución ministerial 448-2020 del Ministerio de Salud, emitida o publicada el 30 de junio pasado, que aprueba el documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Esta resolución ministerial que deroga a la anterior resolución ministerial 239-2020 MINSA, con el MIC que aprobaba un documento técnico similar, actualiza los requerimientos y los lineamientos que se postulaban en la resolución anterior con respecto a la vigilancia, prevención y control, pero al igual que la anterior, obliga e indica que es obligatorio que todas las empresas, instituciones públicas y privadas, deben tener un plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Entonces, esta es la exigencia legal, esta es la norma madre, digamos, de donde surge o de donde nace la exigencia de desarrollar este tipo de plan. Bien, entonces, ¿de qué nos habla o de qué es lo que nos indica específicamente esta resolución 448? ¿Qué es lo que nos menciona? Nos menciona de que el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo que todas las instituciones y empresas deben tener, deben implementar para justamente hacerle frente a este virus, esta infección, debe basarse primero en 7 lineamientos específicos para poder hacer frente al COVID-19 en el trabajo. El primero de ellos está relacionado con lo que es el lineamiento 1 de la limpieza y desinfección en los centros de trabajo. El lineamiento 2 o segundo lineamiento tiene que ver con lo que es la evaluación de la condición de la salud previo al regreso o reincorporación de los trabajadores al centro de trabajo. El tercer lineamiento está relacionado al lavado y desinfección de manos obligatorio en el centro de trabajo. El cuarto lineamiento tiene que ver con la sensibilización en la prevención del contagio a los trabajadores frente al COVID-19. El lineamiento número 5 está relacionado con lo que son las medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección colectiva. El lineamiento 6, por el contrario, tiene que ver con las medidas de protección personal, y el séptimo y último lineamiento tiene que ver con lo que es la vigilancia de la salud en el contexto del COVID-19. Estos son los 7 lineamientos. Todos los planes de vigilancia, prevención y control de todas las empresas a nivel nacional deben cumplir e implementar lineamientos relacionados con los que se establece en esta parte según lo indica y lo exige la resolución ministerial 448 que hemos mencionado. Entonces, el Poder Judicial, cumpliendo con cumpliendo con lo que indica la norma, es que nos presenta el desarrollo de sus lineamientos a través del plan que ha sido publicado con la resolución administrativa 192-2020, que es la última actualización, que deroga también una anterior que estaba basado en la RM 239.
Bien, entonces sin más preámbulo vamos a conversar acerca de cómo es que ha planteado Poder Judicial el desarrollo de los lineamientos en su plan de vigilancia, prevención y control. Bien, el primer lineamiento, como habíamos conversado, es acerca de la limpieza y desinfección en los centros de trabajo, ¿no? En este punto es importante que nosotros podamos diferenciar qué cosa es limpieza y qué cosa es desinfección, ¿sí? Por limpieza entendemos, y eso está en las definiciones del documento que es accesible para todos ustedes, se encuentra en internet, esta resolución 192, la limpieza es la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, detergente o sustancia química. Es eliminación de suciedad e impurezas o eliminación de sustancias no deseadas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la basura, como puede ser algunos residuos o material que ya no se va a utilizar, y también la suciedad, la tierra, la humedad, etcétera. Entonces, para esto se utiliza la limpieza y normalmente se usan productos o dispositivos sencillos como paños, escobas, aspiradores, etcétera, y algunas sustancias químicas pueden utilizarse como detergentes, bueno, agua y jabón, o alguna otra sustancia química que suelen ser los principales mecanismos para la limpieza. Solamente es la eliminación de la suciedad. ¿Cómo es que se hace la limpieza? Según el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Poder Judicial, la limpieza se hace en dos momentos. Se hace antes del inicio de labores, de manera diaria, antes del inicio de labores, y se realiza también 5 horas después de haber iniciado la jornada laboral, priorizando sobre todo las áreas de atención al público. Y esto es importante porque justamente las áreas de atención al público son aquellas donde más riesgo de posibilidad de contaminación con microorganismos, incluidos el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, es más probable que ocurra en estos espacios. Es por eso que se hace hincapié o se enfatiza de que se van a priorizar las áreas de atención al público para la limpieza, la segunda limpieza del día, 5 horas después del inicio de la jornada. Bien, eh, eso es limpieza, por un lado. ¿Qué cosa es desinfección? La desinfección es la reducción por medio de sustancias químicas y o métodos físicos del número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. Limpieza era eliminación de cosas que no queremos tener, suciedad, mugre, tierra, pero la desinfección va un poco más allá. Reduce a través de sustancias químicas o métodos físicos a los microorganismos que pueden producir enfermedad y los reduce hasta un nivel en lo que ya no ponen en riesgo la salud. ¿Los puede eliminar? No necesariamente, es sumamente difícil lograr una eliminación al 100% cuando se hace un proceso de desinfección, pero sí lo reduce a niveles que no ponen en riesgo la salud de las personas que habitan o que se encuentran presentes en ese ambiente. Y normalmente se utilizan sustancias químicas o métodos físicos especiales diseñados justamente para matar o eliminar algunos microorganismos específicos. Una cosa que es importante que debemos tener en cuenta en estos casos es que no puede haber desinfección adecuada si no ha habido previamente una limpieza adecuada. Y eso también lo debemos tener para tener en cuenta, por ejemplo, en casa, ¿no? En casa a veces podemos echar un montón de soluciones desinfectantes, pero si no hemos hecho una limpieza previa, no hemos hecho, por ejemplo, hemos rociado lejía por toda la casa, pero hemos barrido la casa, no hemos eliminado el polvo y la suciedad, probablemente la desinfección que estemos haciendo no vaya a ser efectiva. Entonces, no hay desinfección si es que no hay primero una limpieza adecuada. Bien, ¿cómo se realiza la desinfección dentro del Poder Judicial? Se realiza primero antes del inicio de labores. Básicamente, esa es la principal indicación, pero también se realiza cuando hay un caso sospechoso o un caso de posible contagio de COVID-19. ¿Quién lo va a definir o quién lo va a indicar? La administración o el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo va a indicar o va a recomendar cuándo es idóneo, además del inicio de labores, realizar la desinfección en alguna sede o área del Poder Judicial. ¿Qué sustancias para esto se utilizan? En realidad hay muchas sustancias, hay diversas sustancias que se pueden utilizar para la desinfección. Varias de ellas son probadas, que tienen eficacia viricida frente al SARS-CoV-2, al nuevo coronavirus, pero las más frecuentemente usadas y que también ha adoptado el Poder Judicial son el hipoclorito de sodio al 0.1%, el hipoclorito de sodio al 0.1%,
conocido simplemente como lejía. La lejía sí viene en una concentración un poco mayor y para obtener esa concentración del 0,1% debe hacerse una dilución, ¿sí? La lejía normalmente viene al 5%, entonces para conseguir esa concentración de solución y hacer una desinfección adecuada, para preparar un litro de solución se miden 20 mililitros, que más o menos son 4 cucharadas soperas de lejía, y se completa luego el resto con agua hasta completar un litro de solución, ¿no? Es importante siempre que cuando hagamos este tipo de diluciones, debe hacerse en un lugar ventilado, para evitar la inhalación de ese producto, porque sabemos que estos productos químicos tienen un poder irritante y en algunos casos, cuando la concentración es muy alta, pueden llegar a ser tóxicos. La lejía no se debe mezclar con otros productos de limpieza, principalmente con amoníaco, porque tienen o con amonios cuaternarios, porque tiene una reacción química peligrosa y tóxica. Y esta concentración de lejía, si bien está diluida al 0,1%, no debe ser utilizada para que entre en contacto directo con la piel. Entonces, cuando se vaya a aplicar desinfección con una solución de lejía, deben utilizarse guantes. Y no se usa desinfección con lejía directamente sobre la piel, sino solamente sobre superficies inanimadas o superficies inertes. La otra alternativa que se maneja es la solución de alcohol al 70%, ¿sí? Para los que estuvieron en el conversatorio de ayer, que hablamos acerca de medidas de prevención del COVID, preguntaban mucho acerca del alcohol del 96%. Si bien es cierto, el alcohol del 96% nos daría la impresión de que es más eficaz por su mayor concentración, lo cierto es que el alcohol es sumamente volátil, se evapora con mucha facilidad, y al evaporarse rápidamente, cuando lo tenemos descubierto o destapado, pues va a perder su potencia desinfectante. Es por eso que el alcohol al 70% es bastante más estable y mantiene esa eficacia desinfectante que suele perder con mucha rapidez el de 96. ¿Se puede diluir el alcohol de 96 para alcanzar el alcohol de 70? Sí, pero no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque durante el proceso de dilución, si no se hace en condiciones óptimas, se va a empezar a evaporar el alcohol de 96 y al hacer la dilución ya no vamos a conseguir un alcohol de 70, sino probablemente un alcohol de menos de 60% que ya no tiene eficacia viricida ni desinfectante frente a varios microorganismos, entonces no nos va a ser muy útil o muy adecuado. También se puede utilizar el peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada, también diluido al 0,5%, pero también nos encontramos con que tiene una estabilidad o es bastante inestable en condiciones ambientales, por lo que no se recomienda hacer la dilución en condiciones caseras, ¿sí? ¿Cuándo debemos hacer? Bueno, la desinfección ya lo mencionamos, antes del inicio de labores, cuando haya un caso sospechoso o un posible contagio de COVID-19 en un ambiente, en una sede de trabajo, y cuando la administración o el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo lo indique. Una frecuencia adicional va a ser determinada también por la administración o por la gerencia de las sedes del Poder Judicial, ¿sí? Entonces, eso es básicamente con respecto a lo que venimos comentando de limpieza y desinfección, ¿no? Esta parte del primer lineamiento es bastante sencillo. Debe haber un personal de limpieza específico, pero también nosotros somos responsables de la limpieza y desinfección de nuestros propios puestos de trabajo. Hay que mantenerlos siempre limpios, ordenados, para evitar que haya algún tipo de contaminación. El siguiente lineamiento, el lineamiento número 2, ya viene de la mano o ya está relacionado con lo que es la evaluación de la condición de salud previo al retorno de trabajo. Y para eso, previamente, hay que hablar de los grupos de riesgo. La ley peruana, la normativa nacional nos habla. La normativa nacional nos habla de que existen 4 niveles de exposición, esto basado en algunos estándares internacionales, ¿no? El nivel de exposición bajo, nivel de exposición medio, alto y muy alto. Los niveles alto y muy alto prácticamente están reservados para profesionales de la salud que hacen labor asistencial, ¿no? Los muy altos en emergencias, unidades de cuidados intensivos o áreas en establecimientos de salud donde se realicen algunos procedimientos donde
existe mucho riesgo de que se concentre grandes concentraciones, valga la redundancia, de gotitas de saliva conteniendo al virus. Esas son las personas que tienen un nivel muy alto de exposición, ¿no? Básicamente médicos, enfermeros, técnicos que están en esos ambientes de emergencia, UCI, hospitalización. El nivel de riesgo, nivel de exposición alto, es para personal de salud que hace atención, a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, ¿no? Como en las sedes de Poder Judicial hay personal de salud que hace atenciones médicas, entonces estas se consideran también personas o se consideran dentro del grupo de exposición alto, ¿sí? No hay en la clasificación realizada por la institución trabajadores o puestos de trabajo considerados en el nivel muy alto de exposición, pero sí en el nivel alto, por eso que está en la punta de esta pirámide que les estoy mostrando en este momento, ¿sí? ¿Qué consideraciones deben tener las personas o los puestos de trabajo en este grupo? Tienen un EPP específico diseñado o determinado para ellos, que es el respirador N95, que tiene, bueno, ya lo mencionaremos un poquito más adelante, pero tiene una eficacia de filtrado bastante alta. Además de eso, careta facial, gafas de protección, guantes, y también pueden utilizar ropa de protección biológica o, bueno, sencillamente un delantal o una bata para realizar sus labores, ¿no? Entonces, ellos tienen ese EPP especial para empezar. El grupo de riesgo medio son aquellos trabajadores o magistrados que están en contacto frecuente o cercano con el público. Aquellas personas que hacen labor de atención al público constantemente están cerca a donde donde se encuentra el público, son considerados o clasificados estos puestos de trabajo como de nivel de exposición medio. Y en estas personas que hacen este tipo de actividades, el EPP destinado para ellos es la mascarilla quirúrgica, excepto en algunas condiciones, como por ejemplo organización de campañas de salud, asistencia o visita a algún establecimiento de salud para conocer el estado de salud de algún trabajador o persona. Es ahí donde ya la mascarilla quirúrgica se va a reemplazar solamente para esas actividades específicas por una mascarilla o un respirador N95 o similar, ¿sí? Además, es obligatorio que estas personas porten o usen una careta facial como parte de su EPP habitual. Los demás puestos de trabajo que no entran dentro de la clasificación de alto ni medio en el Poder Judicial y que no requieren contacto cercano o frecuente con el público son clasificados como de nivel de exposición bajo. Estas personas o estos puestos de trabajo con bajo nivel de exposición, como EPP específico, solamente utilizan una mascarilla quirúrgica. ¿Es necesario que use una mascarilla N95? No. ¿Es mejor que utilice una mascarilla N95 a pesar de que esté en un riesgo bajo? No, tampoco es mejor, no te brinda protección adicional si es que tienes ese nivel de exposición. Siguiendo con este lineamiento, este lineamiento nos habla de cómo vamos a hacer la evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores y magistrados del Poder Judicial al momento del retorno. Pero para hablar de retorno al trabajo, hay que hacer diferencia entre dos conceptos. Uno, el regreso, y otro, la reincorporación. El regreso al trabajo es el retorno al trabajo, la vuelta al trabajo, luego del aislamiento social obligatorio. Como sabemos, el aislamiento social obligatorio ya se levantó bueno, ya varias semanas atrás, y ya según las etapas de reactivación de la economía y reactivación de actividades, ya hay varios puestos o sectores de trabajo que ya están retornando sus actividades presenciales normales, ¿no? Con alguna reducción, con los puestos indispensables y con alguna reducción de los aforos en los lugares donde se realiza el trabajo, pero ya están regresando. Entonces, las personas que retornan al trabajo luego del aislamiento social obligatorio y que no presentan síntomas y no han sido diagnosticados por COVID-19, en estos casos hablamos de regreso al trabajo. ¿Qué pasa, sin embargo? Hay una consideración adicional. Cuando una persona ha sido enviada a cuarentena
no por presentar síntomas, sino por haber tenido contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19, también se habla de regreso, pero regreso post-cuarentena por contacto. Y este regreso se da 14 días después del contacto con la persona sospechosa. Muy diferente es el concepto de reincorporación, que no es lo mismo. Reincorporación es el retorno a laborar, a trabajar, cuando el trabajador que fue diagnosticado o declarado como confirmado de COVID-19 ya está de alta epidemiológica. Entonces, una persona que ha tenido el COVID-19, ha sido confirmado el COVID-19 y ya está recuperado, no regresa al trabajo propiamente, sino que se reincorpora. Y para reincorporarse, como menciona la diapositiva que les estoy mostrando, debe alcanzar un estado que se llama alta epidemiológica, que es otro concepto que debemos tener claro. ¿Qué cosa es el alta epidemiológica? El alta epidemiológica se obtiene o se alcanza luego de 14 días del inicio de los síntomas, ¿sí? Luego de 14 días del inicio de los síntomas, para el caso de que hayamos tenido la infección o la enfermedad con síntomas leves, 14 días luego del inicio de los síntomas, el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando haya mejoría o recuperación clínica, es decir, ya no hayan síntomas, la persona ya no esté haciendo fiebre sin necesidad de medicamentos, ¿sí? Esto es en el caso de los casos leves. Si es que hubieran casos moderados o severos, personas que han estado hospitalizadas, que han estado ingresadas en una unidad de cuidados intensivos, aquí cambia la figura un poquito, ya que ellos no, para el alta epidemiológica no se contabiliza a partir del inicio de los síntomas, sino se contabiliza 14 días luego de haber obtenido o haber salido de alta del hospital, ¿sí? Entonces yo estuve en UCI, tuve un caso grave, pero mejoré, me recuperé, de ahí pasé a hospitalización, y luego de hospitalización estuve unos 3, 4 días, y de ahí me dieron de alta. Recién ahí empiezan a acotar mis 14 días, en los que el seguimiento clínico que realice mi médico va a definir si es que me encuentro en condiciones de alta luego de 14 días de haber tenido una mejoría significativa. Entonces, una persona que regresa al trabajo es aquella que ha estado sana y que vuelve del aislamiento social obligatorio y retorna a labores, y una persona que se reincorpora es aquella que ha alcanzado el alta epidemiológica y va a volver, porque ya superó el COVID, a su puesto de trabajo. ¿Por qué es importante hacer la diferencia? Porque en algunos casos podemos hacer diferencias en el manejo. Para las personas que están en condiciones de reincorporación, la norma nos especifica o nos indica de que hay que priorizar el trabajo remoto aún en estas personas, ¿sí? Entonces, si tenemos una persona que se ha recuperado de COVID y no es necesaria, no es imprescindible que haga labor presencial en las sedes del Poder Judicial, esta persona podría continuar en trabajo remoto si es que la naturaleza de su puesto de trabajo lo permite. Si es que la naturaleza de su puesto de trabajo no lo permite, es necesario que asista presencialmente, bueno, esta persona puede reincorporarse, idealmente en zonas donde no haya mucho contacto con el público, idealmente aislado y por supuesto con todas las recomendaciones de seguridad que deben haber específicamente. Una vez que hay personas ya listas para el regreso o ya listas para la reincorporación, deben llenar una ficha de sintomatología, que es el anexo 1 que se encuentra en el documento que hemos hablado, la RA 192-2020 CEPJ, que aprueba nuestro plan de vigilancia, prevención y control que estamos mencionando. Este anexo 1 es la ficha de sintomatología COVID-19, tiene carácter de declaración jurada, y todos los trabajadores antes del regreso o reincorporación debemos llenarla. Y en caso de que tengamos una respuesta afirmativa a alguna de las preguntas, y las preguntas son si es que hay sensación de alza térmica o fiebre, tos, estornudos o dificultad para respirar, expectoración o flema amarilla o verdosa, hemos tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19 o estamos tomando alguna medicación, en los últimos 14 días, si tenemos alguna respuesta afirmativa a estas, pues no vamos a poder todavía volver al trabajo y el profesional de la salud a cargo de la vigilancia en el Poder Judicial se va a encargar de hacernos un seguimiento para definir cuál va a ser el mejor manejo. Si es que todavía, por ejemplo, si estamos en recuperación por COVID, debemos mantenernos todavía en aislamiento. Si es que nunca hemos sido diagnosticados de COVID, esto será un caso probable y nos va a derivar a un establecimiento de salud para que se pueda completar
o definir si somos un caso sospechoso y requerimos ser tomada alguna prueba confirmatoria para ello, u otra conducta u otro procedimiento que se pueda realizar, realizar debido o en aras de descartar de que yo tenga alguna infección por COVID-19. ¿Sí? Junto con la ficha de sintomatología, que puede ser enviada por medios digitales, por correo electrónico, para evitar entregar documentos de forma física y con eso disminuir un poquito la posibilidad de contagio, es que también se realiza el control de temperatura al ingreso de forma obligatoria a todos los trabajadores y magistrados del Poder Judicial, y esto se realizará con un termómetro de estos llamados contactless o sin contacto, que utilizan metodología infrarroja o usan un receptor infrarrojo que mide recibe la sensación térmica de las personas, y en caso de que detecte una persona con 37,5 o más, se avisará al profesional de la salud, y si es mayor a 38, esta persona, bueno, no ingresará y será referida o derivada a un establecimiento de salud para su atención. En este punto también, en este segundo lineamiento, con respecto a las pruebas diagnósticas, estas solamente serán aplicadas a los puestos de trabajo considerados como de alto riesgo. Estos puestos de trabajo, ya mencionamos que están relacionados a los profesionales de la salud, al servicio de los trabajadores y magistrados del Poder Judicial, van a tomársele pruebas diagnósticas que van a poder ser moleculares o serológicas según la disponibilidad que se tenga en ese momento, y también podrán ser tomadas o evaluados algunos otros puestos de trabajo que no estén en el nivel de exposición de alto riesgo, pero que tengan alguna indicación por tema de sospecha o investigación, que indique o determine el profesional de la salud que tenemos en las sedes de Poder Judicial. Entonces, de esta forma son las estrategias que se están definiendo para cumplir con el segundo lineamiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Poder Judicial. Finalmente, en este lineamiento, si tenemos un caso identificado como sospechoso, este caso va a ser derivado a un establecimiento de salud, y el flujograma de atención ya seguirá otra norma específica del MINSA y las modificatorias que ha tenido, que es la RM 193-2020. Y si tenemos un caso sospechoso, es muy importante, es fundamental para definir la continuidad o no de una sede en operaciones o de un ambiente dentro de una sede, la identificación de los potenciales contactos. La identificación de los potenciales contactos y comunicación a la autoridad de salud, que es lo que nos dice específicamente la RM 448, comunicación a la autoridad de salud de la jurisdicción para el seguimiento de los casos correspondientes, y asimismo las personas identificadas como sospechosas van a recibir material de información sobre la prevención de COVID-19, las medidas de higiene que debemos tener y cuáles van a ser los cuidados en casa que debemos tener, siendo que hemos sido identificados como casos sospechosos de COVID-19. ¿Sí? Entonces, esa información va a ser brindada a las personas que sean identificadas como casos sospechosos. Una vez que la persona es identificada como caso sospechoso, va a ser referida, va a ser enviada a cuarentena, y se va a hacer un seguimiento clínico a distancia diario, utilizando llamadas telefónicas, utilizando herramientas virtuales u otra que se encuentre disponible para poder hacer el seguimiento clínico a los pacientes a cargo del profesional de la salud. Además, el profesional de la salud gestiona o realiza la evaluación clínica antes del término de la cuarentena, para poder definir el momento más adecuado del retorno al trabajo de cualquier trabajador que haya sido enviado a cuarentena. El descanso médico va a ser otorgado tanto por el médico tratante o bien por el médico responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores y magistrados del Poder Judicial, de acuerdo a lo indicado en el segundo lineamiento de vuestro plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Ya pasando al tercer lineamiento, de lavado y desinfección de manos obligatorios, en este lineamiento es importante mencionar cuáles son los momentos y el cómo se debe realizar el lavado de manos obligatorio. Si bien lo hemos mencionado en la charla del día de ayer, lo vamos a recalcar. Las manos deben lavarse frecuentemente con agua y jabón.
recordemos que el agua y jabón es superior a cualquier otra solución desinfectante en lo que es lavado de manos, por al menos 20 segundos, especialmente antes de ingresar a las instalaciones del Poder Judicial, después de sonarse la nariz, después de toser o después de estornudar, antes y después de ir al baño, antes y después de comer o preparar la comida o los alimentos, antes de manipular algún tipo de desecho o residuo, y antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que necesita asistencia. Entonces tengamos en cuenta de que es importante que el lavado de manos sea realizado por lo menos en esas situaciones, y también cuando las manos estén visiblemente sucias, también cuando entremos o hayamos tocado con nuestras manos algunas superficies de contacto frecuente, como puede ser la manija de una puerta, el pasamanos de una escalera, si es que tenemos una fotocopiadora o impresora de uso compartido, al momento de tocarla también debemos hacer un lavado de manos frecuente. Si nuestra actividad laboral, nuestro trabajo, implica que manipulemos algún objeto o documento que pasa por múltiples manos, es importante que mientras realicemos esa actividad, uno, nos hayamos lavado las manos antes, nos lavemos las manos después de haber terminado esa actividad, y que durante la realización de dicha actividad no nos toquemos los ojos, la nariz o la boca para evitar el riesgo de contagio por contacto con superficies potencialmente contaminadas. Bien, y es importante también señalar que se ha especificado en el plan de vigilancia, prevención y control que la negativa a cumplir con el lavado de manos será considerada como una falta disciplinaria. Bien, dicho esto, el Poder Judicial garantiza de que haya suficiente cantidad y abastecimiento de los puntos de lavado de manos o desinfección con alcohol en gel. Uno de estos puntos va a ser colocado al ingreso a las sedes, a las distintas sedes del Poder Judicial, de manera que se pueda cumplir con este primer punto de lavado de manos antes de ingresar a las instalaciones del Poder Judicial, y también va a estar garantizado el abastecimiento de los insumos necesarios como agua potable, jabón y papel, toallas de chable y un tacho para los residuos que se generen, ¿no? Para finalizar con este lineamiento, es importante los pasos adecuados para el lavado de manos. Mínimo un lavado de manos para que sea efectivo debe durar 20 segundos. Ya se ha demostrado en más de un estudio que cuando el lavado de manos dura menos de 20 segundos es inefectivo para la eliminación de la suciedad de las manos. Y recordemos que siempre debe iniciarse conforme estamos viendo en la imagen de la derecha. Nos mojamos las manos con agua, depositamos en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Idealmente por eso debemos contar con un dispensador de jabón líquido y no optar por alternativas como jabones en pastilla o en pepita, porque estos van a almacenar humedad y agua en los dispositivos donde se almacenen, y pueden también conservar algunos microorganismos junto con ellos. Es importante frotarnos las manos las palmas, perdón, de ambas manos entre sí, y luego de eso palma de una mano contra el dorso de la mano opuesta, siempre procurando hacer bastante espuma, y luego se invierte la posición, se cambia la palma de la otra mano con el dorso de la mano inicial, y también la limpieza debe ser entre los dedos. Esta maniobra es importante porque nos ayuda a limpiar el dorso de los dedos. El pulgar es un frecuente olvidado al momento de hacer el dedo pulgar, el lavado de las manos, así que no olvidar en el punto 6, envolver al dedo pulgar con la otra mano y hacer el lavado respectivo. Con esa maniobra que se ve en el punto 7, estamos haciendo que el jabón, la espuma del jabón, pueda penetrar en el espacio comprendido entre las uñas y los dedos para eliminar la mugre y la suciedad que se encuentran en ese punto. Y acabado todo lo anterior, debe venir el enjuague de las manos, el secado con una toalla desechable, cerramos la llave de agua, de preferencia con la toalla, para evitar volver a contaminar nuestras manos, y en ese momento ya tenemos las manos seguras para seguir con nuestras actividades, ¿sí? Es importante, yo sé que parece un poco largo y un poco complicado, pero es cuestión solamente de hábito y de que dure por lo menos 20 segundos para que tengamos manos seguras para evitar contagiarnos y contagiar a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo y a cualquier otra persona con la que podamos entrar en contacto. El cuarto lineamiento nos habla de la sensibilización de la prevención del contagio, ¿sí? La sensibilización de la prevención del contagio viene de la mano por la forma en que nosotros
vamos a comunicar, la institución va a comunicar y comunicarse con los trabajadores y magistrados del Poder Judicial para hacerle llegar mensajes relacionados con la prevención de COVID-19 y para recibir por parte de ellos la información que pueden saber, como por ejemplo, identificación de un caso sospechoso, dudas o consultas con respecto al manejo o actuación en caso de que estemos frente a un caso confirmado, o algún otro mecanismo, alguna otra consulta, perdón, que tengan los trabajadores y magistrados del Poder Judicial. Este lineamiento ha sido definido en nuestro plan de vigilancia, prevención y control a través de capacitaciones virtuales. De hecho, ustedes en el anexo 2 de este documento tienen ya los temas especificados de cuáles son las capacitaciones virtuales a recibir con respecto a la prevención del COVID, y también a través de la colocación de carteles, afiches u otros medios de los que dispongan, como pueden ser el correo electrónico o mensajes digitales a través de otras vías con los que dispongan, para reforzar los mensajes de prevención, protección y control de COVID-19 en los ambientes de trabajo y fuera de él. Asimismo, va a ser el refuerzo del lavado de manos con aliento anterior y también respiratoria. Por higiene respiratoria nos referimos a las formas correctas de toser o estornudar, no cubriéndonos con las manos, sino utilizando el antebrazo o el pliegue del codo para recibir ahí la tos o el estornudo, de manera que las gotitas que solemos de saliva contaminadas con algún microorganismo sean atrapadas por el pliegue del codo y no queden en el ambiente flotando, con el riesgo de que las personas en nuestro entorno puedan inhalarlas. Bien. Otro punto importante que va a ser reforzado a través de las estrategias de sensibilización de la prevención del contagio es el uso de mascarilla obligatorio según los grupos o niveles de exposición, de riesgo de exposición que hemos visto en el primer lineamiento. ¿Sí? Es importante que el uso de mascarillas es obligatorio y es permanente durante toda la permanencia en la sede de los trabajadores, en las distintas sedes del Poder Judicial. El día de ayer, en la capacitación que teníamos acerca de prevención, preguntaban mucho acerca de la necesidad de usar mascarillas si es que trabajo, si es importante que se utilice a pesar de ser el único trabajador del espacio o del ambiente, debido a que las gotitas o gotitas de saliva que contienen al virus en su interior permanecen flotando por varias horas aparentemente en el ambiente, y si es que una persona ingresa solamente por un instante y estuviese contagiado, pues las gotitas que expulse van a quedar flotando en el ambiente, y si la persona en algún momento se quitó la mascarilla, pues su posibilidad de contagio va a ser muy, muy elevada. Otro punto que es importante o que va a ser importantemente reforzado a través de las estrategias de sensibilización de la prevención del contagio es la importancia del reporte temprano y oportuno de la presencia de síntomas, ¿sí? La mejor forma de prevenir o detener el contagio es identificando tempranamente a las personas probables o sospechosas de infección por COVID-19. Si nosotros callamos por temor o por algún tipo de miedo a que nos puedan tomar alguna medida por no reportar por reportar un síntoma de enfermedad, o porque tengo miedo que me den descanso médico, o que me manden a mi casa, estamos contribuyendo o estamos favoreciendo a aumentar la tasa de contagios en el puesto de trabajo. Entonces es importante que nosotros, a los primeros síntomas respiratorios, y ya hemos visto cuáles son los síntomas que provoca el COVID-19, básicamente tos, fiebre, dificultad respiratoria, puede haber dolor en el pecho, puede haber pérdida de la sensación del gusto, pérdida de la sensación del olfato. Si es que nosotros identificamos alguno de estos síntomas, debemos reportarlo inmediatamente a través de los canales de comunicación que se han definido, para que los profesionales de la salud a cargo de la vigilancia, de la salud de los trabajadores, puedan hacer su trabajo y definir cuál va a ser la mejor conducta en estos casos. Asimismo, el Poder Judicial va a facilitar los medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a COVID-19.
Una de las herramientas es, por ejemplo, estas capacitaciones en las que ustedes pueden transmitirnos todas sus dudas o inquietudes con respecto a la prevención de COVID-19, y otras consultas también van a ser definidas a través de los profesionales de la salud con los que cuenta el Poder Judicial en sus sedes. Por supuesto, también se educa permanentemente en medidas preventivas con actividades como estas, y también es muy importante, y la ley lo especifica claramente, que se debe reforzar también lo que es la prevención de las formas de estigmatización. ¿Por qué? Porque con el COVID-19 pasa lo que ha pasado con algunas otras enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, como por ejemplo el VIH, y con algunas otras enfermedades infectocontagiosas, en las que una persona con el diagnóstico de esta enfermedad es estigmatizada, es marginada, es señalada, y eso atenta contra su derecho, uno, a la reserva de la enfermedad, a la igualdad, a la no discriminación, y es por eso que nosotros debemos ser constantemente, continuamente sensibilizados en formas de prevenir esta estigmatización. Si bien es cierto, una persona diagnosticada puede contagiarnos, tomando las medidas de prevención, y esta persona cumpliendo con las indicaciones médicas de aislamiento domiciliario, una vez recuperada esta persona, con el visto bueno de su médico tratante y del médico de la vigilancia de la salud del Poder Judicial, ya no va a representar un riesgo para nosotros y no debe ser estigmatizada por haber tenido el diagnóstico en algún momento, ¿sí? Entonces es importante también que seamos sensibilizados al respecto con este punto para evitar alterar el clima laboral y las buenas relaciones al interior del trabajo. Bien. Hemos hablado ya de los 4 primeros lineamientos. El quinto lineamiento nos habla de lo que son las medidas preventivas o de protección colectiva. Bien, ¿a qué hace referencia esto? A todas las medidas que establecemos para que sean aplicadas colectivamente, para que todo el grueso de trabajadores y magistrados del Poder Judicial en todas sus sedes a nivel nacional puedan implementar, de manera que el uso conjunto o la aplicación conjunta de estas medidas disminuya la posibilidad de contagio de COVID-19. La primera de ellas, la más importante o una de las más importantes, es el uso de las mascarillas de forma obligatoria y permanente. ¿Por qué esto está acá en medidas de acción colectiva y no en medidas individuales, que es el siguiente lineamiento? Bueno, es importante porque las medidas, para aquellos que estuvieron en la capacitación del día de ayer, el uso de mascarillas tiene una doble función. La primera y la más importante es que no necesariamente me va a proteger a mí, sino que protege a las personas que están a mi alrededor de mí. ¿Por qué? Nos encontramos en una situación de pandemia ocasionada por un virus que se transmite localmente y que puede estar a la vuelta de la esquina, y que tiene la particularidad de tener un periodo de ventana en el cual nosotros tenemos la infección, podemos contagiar, pero no tenemos síntomas, y lo vamos a desarrollar algunos días después. Y también hay algunas personas que tienen la infección, pero nunca hacen ningún tipo de síntomas, y sin embargo pueden contagiar. Entonces, estando en una situación de pandemia con personas presintomáticas y con personas asintomáticas, cualquier persona en realidad, de hecho cualquiera de los que está presente en esta capacitación, incluyéndome, puede tener el virus y no saberlo. Y al tener el virus y no saberlos, podemos contagiar. Sin embargo, si es que todos usamos mascarillas, aquellos que lamentablemente podamos tener el virus en nuestro interior, poniéndonos la mascarilla, estamos bloqueando a las gotitas de saliva que expulsamos al toser, hablar o estornudar, cantar, reír, gritar, etcétera, las estamos bloqueando y vamos a disminuir la posibilidad de contagio. Entonces, no es una medida que me esté protegiendo a mí, sino estoy protegiendo yo a las demás personas que están a mi alrededor cuando todos utilizamos una mascarilla. ¿También hay una eficiencia, hay una eficacia en el filtrado al utilizar mascarillas? Sí, también la hay, también reduce el riesgo un poco más, pero su principal objetivo es proteger a las personas de mi entorno de un eventual contagio de una persona asintomática o presintomática. Dicho lo anterior, el siguiente punto es que las medidas preventivas pasan por mantener ambientes adecuadamente ventilados. En la medida de lo posible, las puertas de las oficinas deben quedar abiertas y se debe favorecer la recirculación del aire en los ambientes de trabajo.
Para los que estuvieron también en la capacitación de ayer, hablamos un poco acerca de la ventilación y de cuán importante es mantener los espacios ventilados para disminuir la posibilidad de contagio. Mientras esto lo permita, la infraestructura de los ambientes, de las sedes del Poder Judicial, hay que mantener los ambientes adecuadamente ventilados. Bien, es importante el distanciamiento social. El distanciamiento social, junto con el uso de mascarillas y junto con el lavado de manos, forman los tres vértices del triángulo de prevención o como medidas preventivas más importantes frente al COVID-19. El distanciamiento social, que la ley, y eso ha sido recogido por nuestro plan de vigilancia, prevención y control, debe ser de por lo menos 1 metro, pero si es posible mantenerlo a más distancias, cuanto mejor. Este distanciamiento social debe ser mantenido permanentemente, tanto al ingreso, en las colas de ingreso, a las distintas sedes o a los distintos ambientes del Poder Judicial, debe mantenerse de esa forma, y también entre los puestos de trabajo, ya una vez ya habiendo ingresado, y en todos los espacios compartidos, como pueden ser las áreas de trabajo, los ascensores, las escaleras, los comedores o kitchenes, si es que los tenemos habilitados, etc. ¿Sí? En aras de mantener el distanciamiento social es que las reuniones de trabajo o las capacitaciones como esta deben ser prioritariamente de forma virtual, de manera de que no haya posibilidad de que se aglomere un conjunto de personas en un espacio de trabajo cerrado, no ventilado, y así reducimos la posibilidad de contagio. Las reuniones de trabajo y o capacitaciones deben ser preferentemente de forma virtual. Excepcionalmente van a haber reuniones que se den de forma presencial, solamente cuando éstas lo requieran, y estas deben darse con el distanciamiento social respectivo de por lo menos 1 metro, idealmente de 2 metros a más, el uso obligatorio de mascarillas, y se debe procurar de que el ambiente donde se realice la reunión presencial debe estar adecuadamente ventilado. Bien, hay que también prestar énfasis o atención especial a aquellos trabajadores en puestos de trabajo que brinden atención al usuario, ¿no? Como por ejemplo informes, mesa de partes, seguridad, recursos humanos, que realicen funciones fuera de las instalaciones del Poder Judicial, y a estas personas que van a ser consideradas como de nivel de exposición medio, se le va a proveer de barreras físicas y también de caretas o escudos faciales para disminuir la posibilidad de contagio. Asimismo, como parte de las medidas preventivas colectivas, se está implementando, se ha implementado ya lo que es la limpieza y desinfección de calzados a través de bandejas sanitizantes o pediluvios impregnados con una sustancia desinfectante para disminuir la posibilidad de portar o transportar algún tipo de microorganismo en el calzado. Dentro de las medidas medidas preventivas colectivas también está el evitar las aglomeraciones, principalmente, por ejemplo, al momento del ingreso y la salida. De esta manera, las áreas de personal, de recursos humanos y las áreas operativas van a definir horarios de ingreso y salida escalonados, de manera que no exista congestión al ingreso ni a la salida de los trabajadores del Poder Judicial. Asimismo, se establecen puntos estratégicos para el acopio de equipos de protección personal utilizados, guantes o mascarillas que estén utilizando, para que estos sean dispuestos o almacenados como material biocontaminado y tengan una gestión especial para su eliminación o disposición final. Bueno, se están evitando también el uso de surtidores de agua fría o caliente, van a estar desactivados durante todo el periodo de la emergencia sanitaria, debido a que esto puede ser punto de concentración de gente, así como una superficie de contacto frecuente, de manipulación frecuente, que puede estar potencialmente contaminado. Otra medida preventiva de aplicación colectiva es la difusión de medidas preventivas para el uso correcto de las máquinas expendedoras de golosinas y teléfonos públicos, porque son fuente potencial de contagio. Asimismo, otra medida para prevenir el contagio es evitar el saludo de mano, el saludo con beso en la mejilla o cualquier otra forma de contacto físico que pueda llevar a incrementar el riesgo de contagio. Asimismo, el uso de ascensores en el Palacio de Justicia, las oficinas administrativas u otras sedes de cortes superiores está autorizado a partir del 4º nivel. Por niveles más bajos es recomendable o es preferible que se utilicen las escaleras, por cuanto en ellas se puede mantener con mucha mayor seguridad un adecuado distanciamiento social con una ventilación óptima. Sabemos que los ascensores son espacios cerrados, donde mantener la distancia social debido a su
reducido espacio es bastante más difícil. Pero si esto no es posible, por ejemplo, en el caso de mujeres gestantes, adultos mayores o personas con discapacidad, hay que hacer respetando la distancia social, como lo vemos en la imagen anterior, ¿no? De preferencia, todos mirando hacia lados opuestos para que la exhalación de estas gotitas de saliva no vaya directamente hacia otra persona y se mantiene o se respeta la distancia social dentro del ascensor. Finalmente, en el caso de las mujeres gestantes se recomienda que éstas no difieran el descanso prenatal, ¿no? Sabemos que por ley tenemos derecho, o las mujeres tienen derecho, en el caso de estar embarazadas, a un descanso prenatal y postnatal, pero que también es facultativo que el descanso prenatal, de acuerdo con el visto bueno del médico tratante, pueda ser pospuesto para que todo se convierta en descanso postnatal. En este contexto de la pandemia, donde hay riesgo elevado riesgo de contagio, es preferible de que no se difiera y se tome el descanso prenatal en los 48 días previos a la fecha probable de parto. Bien, de esta manera también, si en la medida de lo posible, a las mujeres gestantes y también las madres en lactancia se les debe priorizar la realización de trabajo remoto. El sexto lineamiento ya tiene que ver o ya está relacionado con lo que son las medidas de protección personal. Las medidas de protección personal están muy relacionadas con lo que es el uso de los equipos de protección personal. Y en este punto, lo que tenemos que tener más presentes son los equipos de protección respiratoria, y dentro de ellos definimos dos tipos de equipos de protección respiratoria. El respirador N95, según el estándar americano, FFP2 según el estándar europeo, KN95 según el estándar chino, y otro equivalente, solo debe ser usado por personal de salud del Poder Judicial, debido a que tienen un nivel alto de exposición, ¿sí? Las demás personas que tienen, los demás puestos de trabajo que tienen un nivel de exposición mediano o bajo, solamente requieren mascarillas quirúrgicas descartables. El hecho de que utilicen mascarillas, respiradores N95 o similares, no les va a dar un nivel de protección mayor según el nivel de exposición que tienen. No les va a dar ningún beneficio adicional, entonces hay que reservar ese tipo de equipos de protección para el personal de salud, ¿sí? Finalmente, estos protectores respiratorios, como se contaminan con fluidos con secreción, son considerados residuos biológicos y deben ser desechados de manera diaria en tachos especiales con bolsa de color rojo para que puedan ser enviados a una disposición especial de este tipo de residuos. Llegando ya al último lineamiento, la vigilancia de las comorbilidades, en el contexto de COVID-19 en el trabajo, nos hace definir estrategias como el control de temperatura corporal de manera obligatoria al ingreso y a la salida, que eso lo hemos visto también en el primer lineamiento, y también nos dice la norma y nos dice nuestro plan de vigilancia, prevención y control que los factores de riesgo ergonómicos deben ser constantemente vigilados y monitoreados de forma de que las jornadas de trabajo, las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y otros no impacten en la salud de la persona. De la misma forma, los factores de riesgo psicosociales como las condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia u otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de esta pandemia deben ser vigilados y monitoreados por el Poder Judicial, y si es que se encuentran algunas desviaciones deben establecerse medidas correctivas para evitar que estos impacten de una forma negativa en la salud de todos los trabajadores de la institución. Asimismo, se debe prestar atención especial a los trabajadores y magistrados que tengan algún tipo de discapacidad. En estas personas se va a preferir o se va a priorizar también la posibilidad de trabajo remoto, a menos que la naturaleza de su función no lo permita. Finalmente también, dentro de este lineamiento, el Poder Judicial elaborará el plan de salud mental con la finalidad de conservar un adecuado clima laboral. Y este plan de salud mental tiene dos etapas o dos fases. La primera es la parte preventiva, básicamente consistente en charlas, seminarios, talleres, etcétera, y las de intervención cuando ya se encuentra una desviación o una alteración o una afectación de la salud mental a través de apoyo psicológico a trabajadores y magistrados que lo soliciten, y atención personalizada para aquellas personas que sean casos sospechosos o confirmados de COVID-19 utilizando herramientas digitales, llamadas telefónicas o aquella que se pueda ejecutar
para llevar a cabo esta medida. Entonces, es una de la vigilancia importante que nos pide la norma y que se ha recogido por el plan de vigilancia de la institución, y asimismo los casos positivos van a ser inmediatamente comunicados al presidente de la Corte Superior de Justicia, de manera que se puede determinar la suspensión inmediata de labores, la desinfección de los ambientes, y una vez tomadas todas las medidas, la reapertura o el retorno a las actividades de la sede que haya sido, o del área o del ambiente que haya sido suspendido las labores por haberse identificado un caso positivo. ¿Sí? Ese es el séptimo lineamiento. Y ya para ir terminando, nuestro plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo también nos habla de algunas consideraciones o procedimientos obligatorios de cara al retorno al trabajo, ¿sí? Y de estos tenemos 4 procedimientos, consideraciones obligatorias que están señalados en nuestro plan de vigilancia, prevención y control. El primero de ellos tiene que ver con consideraciones para el regreso al trabajo post-cuarentena, ¿sí? En esas medidas, o dentro de esas medidas, las personas que se encuentran aptas para el retorno al trabajo, o para el regreso al trabajo luego de la cuarentena, deben cumplir con todos los 7 lineamientos establecidos en los puntos que hemos visto anteriormente, y asimismo deben también seguir los lineamientos de control de temperatura, los lineamientos de respetar la distancia social y, por ejemplo, supervisar o mantener un aforo no mayor al 50% de la capacidad del lugar al momento de ingresar a la institución. También se está estableciendo, como parte de las medidas de control del distanciamiento social del público, una distancia de 1.5 metros, y asimismo la implementación y la difusión de planes de ingreso y salida tanto de los trabajadores como del público, de manera de que no haya un encuentro o no haya un flujo interrumpido por un ingreso y salida compartido, sino que sea diferenciado en las sedes del Poder Judicial. De la misma forma, se debe coordinar y promover los distintos canales de atención al público, priorizando la adopción o la implementación de canales remotos o alternativos, como el correo electrónico, la vía telefónica o algunos otros medios digitales, de manera que se evite la aglomeración de gente al interior de las sedes del Poder Judicial. Entonces, son consideraciones generales que se deben adoptar de cara al retorno al trabajo. Ya cuando hablamos del proceso, el procedimiento de reincorporación al trabajo, en el punto número 2, es importante que tengamos en cuenta de que los pacientes asintomáticos que han sido diagnosticados y confirmados como COVID-19, el alta epidemiológica para estas personas asintomáticas se va a dar a los 7 días después de que la prueba de laboratorio ha confirmado el diagnóstico. No es necesario, y eso lo conversábamos ayer también, no es necesario que luego del alta epidemiológica, luego de los 7 días, en el caso de los asintomáticos, se realice una prueba, sea molecular o sea serológica, una prueba de control. No es necesario, porque probablemente puede salir una prueba positiva, pero eso no significa que la persona esté contagiando. Entonces, luego de 7 días que una persona se mantiene asintomático, en el caso de que nunca haya desarrollado síntomas, esta persona ya alcanza la alta epidemiológica y ya puede retornar o reincorporarse al trabajo. En el caso, bueno, es en el caso de que haya sido el diagnóstico a través de prueba serológica. En el caso de que la confirmación haya sido por prueba molecular, el retorno, la reincorporación al trabajo va a realizarse 14 días después de que la prueba molecular salió positiva, sin necesidad de repetir la prueba. Ya en el caso de trabajadores sintomáticos, el alta epidemiológica, como se mencionó al inicio, se dará 14 días después del inicio de los síntomas, teniendo en cuenta que este periodo lo puede cambiar, lo puede variar el médico tratante, y antes de cumplir los 14 días se debe haber verificado a través del seguimiento clínico telefónico a distancia que se realiza, de que el paciente está asintomático por lo menos por 3 días. ¿Sí? Ya para el caso, eso en el caso de los pacientes leves. En el caso de los pacientes graves o moderados, aquellos que hayan requerido o necesitado de hospitalización, el alta lo va a establecer el médico tratante, y su reincorporación se va a hacer, recuerdo a la evaluación que haga el profesional de la salud a cargo de la vigilancia de la salud en la Corte Suprema de Justicia, la Gerencia General, y según cada corte
Corte Superior de Justicia, ¿no? Normalmente se sigue la recomendación de que el alta epidemiológica, en el caso de los pacientes moderados o graves, se hace a los 14 días luego de haber sido dados de alta del hospital. Bien. Y como mencionamos también algunas diapositivas atrás, el personal que se reincorpora es evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo al inicio de sus labores, y esta evaluación no requiere el uso de pruebas de laboratorio para COVID-19. Las pruebas de laboratorio, como hemos mencionado varias veces, nos sirven para confirmar el diagnóstico, no nos sirven para hacer seguimiento de la enfermedad, no nos sirven para definir contagiosidad del paciente, no nos sirven para definir aptitud laboral ni condición de reincorporación al trabajo de la persona que estamos monitoreando. También en el tercer punto hablamos de algunas consideraciones o el procedimiento para la revisión y reforzamiento de las capacidades a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico según puesto de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Aquellos puestos que tienen alguna actividad que impliquen una probabilidad elevada de generar un daño a la salud importante, llámese actividad de riesgo, por el hecho de haber estado en cuarentena, de haber dejado de hacer esta labor, puede haberse producido, digamos que puede que las personas hayan olvidado los procedimientos de seguridad adecuados para realizar estas labores de riesgo. Si es que se identifica alguna labor de riesgo en alguna de las sedes del Poder Judicial, el empleador, el Poder Judicial está en la obligación de brindar una revisión, actualización o refuerzo de los procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena, ¿no? Y esto puede ser presencial o virtual, y va a ser específico para las funciones y riesgos del puesto de trabajo, bueno, según indica el responsable de la salud de los trabajadores para este tipo de labores de riesgo crítico según el puesto de trabajo. Finalmente, en el punto 4, las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo o trabajadores vulnerables para COVID-19, se van a considerar a trabajadores y magistrados con factores de riesgo, a aquellos que tienen las siguientes características, ¿no? Aquellos que son mayores de 65 años, aquellos que tienen una hipertensión arterial que no responde a tratamiento, aquellos que sufren de enfermedades cardiovasculares graves, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, aquellos que padecen de algún tipo de cáncer, aquellos que tienen diabetes mellitus, aquellas personas que tienen obesidad de grado 3, obesidad mórbida o índice de masa corporal de 40 a más, personas que tengan o sufran de asma moderado o grave, personas con enfermedad pulmonar crónica, como puede ser bronquitis crónica, enfisema, fibrosis pulmonar, etcétera, personas con insuficiencia renal crónica tratada con hemodiálisis o alguna condición médica que debilite o deprima el sistema inmunológico. Estas personas son consideradas como personas vulnerables o con factores de riesgo frente a COVID-19. Y todas estas personas que tengan estas condiciones dentro del grupo de riesgo tienen que comunicar a su respectiva sede llenando una ficha que tiene carácter de declaración jurada, que lo encuentran en el anexo 4 de este documento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control, y va a ser dirigida a recursos humanos para que estas personas que presenten factores de riesgo y aquellos otros que el profesional de la salud a cargo de la vigilancia en el Poder Judicial pueda definir, van a mantener la cuarentena hasta el término de la emergencia sanitaria, ¿no? Ellos realizarán trabajo remoto, según lo indican nuestro Plan de Vigilancia, Prevención y Control y las normas específicas que así lo señalan, ¿no? Entonces, ese es el manejo o el procedimiento que se hace en estos casos. Si una persona no tiene los factores de riesgo, pero se encuentra a cargo del cuidado de una persona no hospitalizada con diagnóstico de COVID, o que tiene factores de riesgo para enfermedad severa de COVID-19, se le pueden dar las facilidades que especifica el Decreto Legislativo 1499, como son licencia con goce de haber, sujeto a compensación, por supuesto, reducción
de la jornada de trabajo, también sujeto a compensación, reorganización o acomodo de los turnos u horarios de trabajo, permisos temporales durante la jornada, sujetos a compensación, u otra facilidad que se resulte conveniente y que se puede establecer entre el empleado y el empleador para que pueda llevar a cabo el cuidado de estas personas confirmadas o personas con factores de riesgo para COVID-19. Entonces, estos también son las 4 consideraciones obligatorias que nos establece o nos define nuestro plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿Bien? Esa es la parte que yo les quería compartir. Ahorita vamos a leer rápidamente todas las preguntas que nos han venido realizando. Cuando se presenta un servidor contagiado por COVID-19, ¿cuánto es el tiempo de limpieza o desinfección de los ambientes? Basta con una limpieza y desinfección, y el tiempo de apertura, digamos, para la apertura de la sede va a depender de los productos químicos que estemos utilizando. Algunos simplemente van a requerir algunas horas y una ventilación posterior a su aplicación, a su administración, pero va a ser el profesional de la salud el que nos indique en qué momento ya pueden ser habilitadas estas sedes. Si es que no se llega a desinfectar al 100%, ¿quién nos garantiza que exista o no COVID-19 en las superficies de los ambientes de las dependencias judiciales? Esto no lo puede garantizar nadie, es por eso que a pesar de la desinfección, nosotros no debemos descuidar las otras medidas de prevención, como son el uso de mascarillas, el lavado de manos y el respeto por el distanciamiento social de mínimo 1 metro, idealmente 2 metros a más. En el caso de trabajadores que les indican cuarentena por contacto con paciente COVID positivo por 14 días y están asintomáticos y descartó COVID, ¿cuál es el procedimiento documentario para sustentar los días que estuvo sin acudir, ya que no aplican el trabajo remoto como seguridad o notificadores? Bueno, en ese caso, en el caso que se presenta en esto, el profesional de la salud a cargo de la vigilancia es el quien debe establecer el procedimiento de aislamiento y la comunicación a recursos humanos para que esto sea contabilizado como licencia con goce o según el acuerdo que haya habido previamente con las áreas responsables de este seguimiento. Trabajadores que ponen que sí están tomando medicamentos, pero por patologías como hipertensión sí se puede seguir trabajando. Por supuesto, esto va a estar sujeto a evaluación por el profesional de la salud que reciba la ficha de sintomatología, y si es que los medicamentos que están tomados no constituyen un riesgo para frente al COVID-19, el profesional de la salud va a indicar si es que esta persona puede ingresar a laborar o no. ¿Cómo se realiza el seguimiento diario de los trabajadores en cuarentena? ¿Quién lo realiza? ¿Los médicos del Poder Judicial, del MINSA o EPS? Si bien es cierto, esta es una responsabilidad del Ministerio de Salud o del proveedor de la salud, el personal de salud o los profesionales de la salud a cargo de la vigilancia de la salud también pueden contribuir o ayudar a lo que es el seguimiento clínico, de manera de que se pueda definir el momento adecuado en que se consigue el alta epidemiológica de los trabajadores que están en aislamiento domiciliario o en cuarentena. También se puede echar alcohol en la mano a cada rato en vez de lavarse en el área que uno labora. Se puede hacer, pero no es más seguro que hacerse el lavado de manos con frecuencia. Si es que estamos manipulando o trabajando constantemente con objetos que se manipulan por otras personas, pues podemos utilizar una solución de alcohol en gel al 60, idealmente 70%, pero en cuanto nos sea posible debemos hacernos el lavado de manos para tener una mayor seguridad de evitar el contagio por contacto con superficies contaminadas. ¿Por qué no es viable la opción del uso del oxímetro en este plan de evaluación? El tema es que el uso del oxímetro de pulso es para monitoreo de las personas sintomáticas y verificar si es que estas personas tienen riesgo de hacer severidad. En personas sanas, el oxímetro de pulso no nos va a aportar mucha información valiosa. Normalmente una persona que ya tiene disminución de la saturación de oxígeno ya va a presentar algunos otros síntomas adicionales. Entonces, no es tan necesario que se aplique el seguimiento con medición de la saturación de oxígeno en personas sanas. Si se comunica a la autoridad correspondiente o al SST sobre un caso sospechoso de COVID-19 y estos no responden al aviso, se considera falta administrativa, así como se considera el lavado de manos.
Ese punto no está definido específicamente en el plan de vigilancia, prevención y control. Sí está definido que las personas deben reportar al SST y ya las consideraciones hacia la autoridad de salud, si es que no hay un tiempo de respuesta, se pasan a otro nivel. Nosotros como trabajadores cumplimos con hacer el reporte de la sintomatología en caso de COVID-19. ¿Cuál es la estrategia para reforzar mentalmente al trabajador que ha tenido COVID-19? Lo hemos mencionado en la presentación. Hay una estrategia, un plan a través de acciones preventivas que tiene que ver con charlas, talleres, seminarios, información que se puede brindar. Y ya en la parte de intervención para aquellos que hayan sido afectados, que puede ser, por ejemplo, con un soporte psicológico a distancia que se brinde a este tipo de trabajadores. ¿Cuál es la finalidad del control de temperatura a la salida del personal si sabemos que la evolución de la enfermedad no se da en un marco instantáneo? Es correcto, no se da en un marco instantáneo, pero es una herramienta que nos ayuda a identificar alguna persona que puede tener sintomatología. Si bien es cierto, eso no se ha dado de forma instantánea, porque sabemos que hay un periodo prolongado, podemos detectar si es que una persona empieza a hacer síntomas en un momento y en el momento de la salida nos va a servir para derivarlo al profesional de la salud o a un establecimiento de salud. Para el reinicio de labores es necesario pasar prueba rápida o prueba molecular. Como mencionamos, solamente las personas o los puestos de trabajo considerados como de alto nivel de exposición tienen la obligación de pasar ese tipo de pruebas. Para los demás puestos de trabajo, a menos que lo indique el profesional de la salud, no es necesario que se pase una prueba diagnóstica como medida de control. Teniendo la condición de obligatoria las charlas de capacitación, se constituye como falta administrativa que la persona responsable de comunicarla no lo haga o lo haga tardíamente que ocasione la participación, que la persona responsable de comunicación no lo haga tardíamente que ocasione la participación de los receptores, viendo que, bueno, estás consultando acerca de si es obligatoria asistir a esta charla de capacitación. Sí, si es obligatoria, y su incumplimiento va a ser tomado con una medida administrativa por parte de los responsables. La toma de temperatura con la pistola de infrarrojo, ¿en qué parte del cuerpo es correcto tomar la temperatura? En otras instituciones obligan a tomarte la temperatura en la frente, si no, no permiten el ingreso. Considero que la toma de temperatura debería ser en el brazo y no en el cuello ni en la frente, en el brazo, porque la toma de pulsaciones y toma de temperatura antes se realizaba en el brazo o bajo el brazo, o hay alguna normativa reciente que indique exactamente obligatoriedad de que dicha toma de temperatura sea en el cuello o en la frente. Hay zonas zonas del cuerpo donde la temperatura corporal es un poco mayor, ¿no? Por ejemplo, en zonas de pies, como puede ser el cuello, las axilas, etcétera, o incluso la frente irradia más calor que otras zonas del cuerpo. Entonces, es más preciso tomarlo en esos puntos, la temperatura. ¿Qué tipo de desinfección se puede utilizar tanto en casa como en el trabajo? La forma más fácil de conseguir una buena solución desinfectante es con lejía, ¿no? Hay muchos otros sustancias desinfectantes, pero la más fácilmente accesible es la lejía, al 0.1%, una dilución del 0.1%, conseguimos un buen desinfectante y lo podemos aplicar en trapeadores o en un frasco con rociador para rociar nuevamente sobre superficies, nunca sobre personas ni sobre seres vivos como alimentos o mascotas. ¿Cada qué tiempo recomienda usted la desinfección? Normalmente la desinfección de superficie en el puesto de trabajo debe ser diaria, y si son superficies de uso frecuente, o ambientes de uso frecuente, como puede ser zonas de atención al público, debería realizarse también por lo menos un par de veces al día. ¿Qué precauciones se debe tomar si estuvimos en el trabajo junto a compañeros sintomáticos que dieron positivo a prueba rápida? Hay que tener en cuenta la definición de contacto directo a contacto cercano. Lo mencionamos también en la charla del día de ayer, lo recordamos el día de hoy. Es una persona que ha estado a menos de 2 metros de distancia por más de 1 hora en un ambiente poco ventilado, y sin ningún tipo de protección o medida de protección. Si es que se ha cumplido con estas características, entonces sí nos podemos considerar contacto y el profesional de la salud nos va a identificar para hacernos seguimiento respectivo. ¿Qué hacemos en ese caso? Si hemos sido identificados como contacto, debemos ser enviados a aislamiento. En casa debemos permanecer alejados de las demás personas, utilizar mascarilla, hasta que, o bien a través del seguimiento clínico o el procedimiento que se haya definido, se pueda descartar si es que somos pacientes sospechosos de haber adquirido COVID-19.
¿Por cuánto tiempo se debe desalojar los servidores de los ambientes que resultaron como ambiente de trabajo de un servidor con COVID-19? No entiendo muy bien la redacción, pero entiendo que si se identifica a un paciente con COVID-19, el espacio de trabajo va a ser cerrado, se va a realizar la desinfección, y al día siguiente, según o dependiendo del tipo de proceso de desinfección que se haya utilizado, ya podría quedar habilitado para el día siguiente. No es muy necesario que esto sea cerrado por días, salvo que haya o alguna otra indicación expresa del profesional de la salud a cargo de la vigilancia. ¿Por qué no hacer pruebas periódicas a todos? Porque las pruebas no nos sirven para hacer seguimiento, ¿no? Nosotros podemos tener pruebas positivas por varias semanas, incluso meses, y eso no significa que estemos enfermos o que estemos contagiando. Entonces, hacer pruebas periódicamente lo único que va a servir es para generarnos más ansiedad y que haya un desperdicio de recursos que pueden ser utilizados en otro tipo de medidas más efectivas, como la implementación de más puntos de lavado de manos, la dotación de mayores equipos de protección personal, de señalización específica para mantener el distanciamiento social, de colocación de barreras físicas, etc. Entonces, mantener pruebas periódicas en ningún país del mundo se está realizando porque no cumplen con el objetivo de hacer, con el objetivo de que se cree de identificar el seguimiento clínico de las personas o de los pacientes. ¿Dónde debe comenzar el control de COVID-19? Desde su domicilio, sabiendo que tiene síntomas primarios, o llegar al centro laboral y ser retratado, mejor no asistir. Eso está clarísimo. Si tenemos síntomas, nos quedamos en casa, ¿no? Reportamos a través de a nuestros supervisores o a los canales de comunicación que se hayan definido y solicitamos el apoyo médico o activamos nuestro sistema de salud a través de los canales adecuados que tengamos disponibles, ¿no? Al MINSA, a través de la línea 113, salud al 107, y si tenemos un seguro privado, a través de los canales de comunicación que haya definido nuestro compañía de seguros o nuestro centro médico donde nos atendemos regularmente. Un trabajador que dio positivo a COVID-19 luego de transcurrir su cuarentena, ¿es necesario un documento de alta para reincorporación al centro de trabajo? Sí, es un requisito legal que tengamos la constancia de alta epidemiológica que se obtiene en el sistema SICOVID y que pueda emitir el médico tratante o incluso el médico ocupacional de la institución. Según la norma RA 069-2020, el reglamento de trabajo remoto, los trabajadores del Poder Judicial trabajan 5 días a la semana, pero también dice que realizan trabajo presencial interdiario. Si no puedo hacer trabajo remoto, ¿cómo harían los otros días como los notificadores? ¿O debe realizar trabajo presencial los 5 días? Ese es un tema así netamente administrativo, en el que la respuesta probablemente te lo den el personal de recursos humanos o tu supervisión directa con respecto a cómo se manejan este tipo de casos. Cuando se cita al profesional de la salud a cargo de la vigilancia, nos estamos refiriendo al médico de la Corte que no integra el comité de CST y además es parte del equipo disciplinario en caso de las Cortes Superiores que no cuentan con con plaza para médico ocupacional, correcto. Se designa un profesional de la salud que puede ser estos médicos para que hagan la vigilancia de la salud y vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿Es necesario utilizar el desinfectante de amonio cuaternario en casa y el trabajo? No, no es necesario. Con lejía tenemos un buen desinfectante más barato y más fácil de adquirir. ¿Qué grado de responsabilidad tiene un servidor al renunciar al grupo de riesgo y se reincorpora a sus labores? Si bien es cierto, estamos facultados por ley a renunciar al trabajo remoto en caso de que pertenezcamos al grupo vulnerable. Esto debe pasar por evaluaciones del médico ocupacional y una vez que este proceso ha sido validado por él y se supone que no hay un riesgo, recién se puede admitir. En líneas generales no es recomendable que se realice este procedimiento porque estamos exponiendo nuestra salud para ello, ¿no? Pero no es un procedimiento de simplemente yo decido que sí, voy a volver a trabajar, sino que esto primero debe ser validado por el profesional de la salud, donde se sustente la necesidad de la vuelta al trabajo y donde se determina o se defina de que no hay riesgo mayor de contagio en las actividades que realice esta persona. ¿Qué tan peligrosa es la luz infrarroja en la toma de temperatura en el cuerpo? Bien, esa es una buena pregunta. La toma de temperatura a través de sensores infrarrojos no emiten ningún tipo de radiación. Estos termómetros o estas pistolitas infrarrojas no emiten radiación. Los que emitimos radiación, emitimos calor, emitimos radiación infrarroja, somos nosotros. Y estos aparatos lo que hacen es recibir esa radiación
que se traduce en grados centígrados y nos ayudan a definir la temperatura corporal. Pero estos aparatitos, estas pistolitas, no emiten radiación, por lo tanto, no representan ningún tipo de riesgo para la salud. Personal de seguridad, ¿en qué nivel de riesgo se encuentra? El personal CECIGRA también está dentro del cuadro. Yo no tengo disponibles todos los puestos de trabajo, esto seguramente lo pueden consultar con el área de seguridad y salud en el trabajo en sus respectivas sedes, pero el personal de seguridad entiendo que están clasificados dentro del el grupo de riesgo de mediano nivel de exposición. El personal CECIGRA no sé específicamente qué tipo de actividades hacen, pero si ustedes consultan en sus áreas de SST, seguramente le van a dar la respuesta a esta consulta específica. ¿No es posible incrementar el presupuesto para la contratación de médico y enfermero ocupacional? Bueno, esta es una pregunta que escapa de mis competencias, así que eso lo pueden hacer a través de los canales correspondientes de comunicación que han definido en el Poder Judicial. Al no ser el Poder Judicial una IPRES, ¿cómo se tiene acceso al SICOVID, ya sea para el ingreso de resultado de prueba rápida o al de epidemiológica del colaborador? Esto lo hacen en las clínicas de salud o IPRES. Lo hacen las clínicas de salud IPRES, pero el médico ocupacional de las instituciones también puede solicitar acceso al sistema SICOVID para que esto sea registrado, pero este procedimiento tiene que ser definido al interior de la institución. Bien, creo que esas son todas las preguntas. Ya nos hemos excedido bastante tiempo del debido. Muchas gracias por su participación. Recalco, mi nombre es Renzo Pajuelo, mi correo y mi contacto están indicados en esta diapositiva, así que muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Gracias.